Hola, buenas tardes a todos. Para mí es un honor estar presentando ya el día 4 de la jornada virtual en protección radiológica organizado por la Asociación Guatemalteca de Protección Radiológica. En este caso contamos también con el apoyo de Física Médica. Yo soy Kirk Douglas Nájera, el actual presidente de la Asociación Guatemalteca de Protección Radiológica. Entonces, para el día de hoy tenemos dos charlas muy interesantes, siempre relacionadas con la protección radiológica y con la creación de cultura de protección radiológica. Hoy vamos a hablar sobre el derecho nuclear, ¿verdad? O las leyes que rigen las protecciones radiológicas aquí en Guatemala. Y también vamos a tener una charla acerca de las experiencias de cómo son de un encargado de protección radiológica en el área de diagnóstico médico. Entonces, el día de hoy vamos a empezar con la charla del derecho nuclear, en el cual va a estar la licenciada Karen Stephanie Nájera, que ella es abogada y notaria, es licenciada en Derecho y en Ciencias Jurídicas y Sociales. Y ella también tiene estudios en Ciencias Políticas, es socia fundadora también de la asociación, actualmente es nuestra vocal primero. Entonces, para nosotros es un gusto tenerla hoy acompañándonos. Hoy ella va a estar hablando un poco de la experiencia que tiene. Ella es la que nos ha apoyado en dar charlas de la ley de protección radiológica que utilizamos aquí en Guatemala. Ya tiene mucha experiencia también en el ámbito legal y jurídico, ¿verdad? Junto con la asociación hemos apoyado a personas, a trabajadores ocupacionalmente expuestos en la parte legal en protección radiológica. Entonces ella justo ahora ya tiene un par de años de experiencia en la parte de cómo trabajar las radiaciones ionizantes en el área legal. Entonces, buenas tardes, Karen, mucho gusto. Este, entonces, para Muy nosotros es un buenas placer tardes, licenciado. acá acompañándonos y pues te dejamos, el público es tuyo. Muy bien, gracias. Eh, Muy buenas noches a todos, al público presente. Es un gusto para mí estar hoy aquí presentándoles. Voy a iniciar hablando, como bien lo vieron, es la introducción al derecho nuclear. Este pues es un tema que tiene que ir relacionado para todos aquellos, ¿verdad?, profesionales del derecho y juristas que pues quieren saber un poquito más. Realmente cuando nosotros como profesionales del derecho nos enteramos de esta rama, la verdad es que nos da un poquito de miedo porque desconocemos e incluso tenemos ese miedo de decir cómo nosotros podemos aportar, cómo podemos apoyar desde nuestro conocimiento. Y pues cuando nosotros nos vamos relacionando en este tema, nos vamos metiendo al ámbito, en lo que es el ámbito nuclear y cómo este se deriva y cómo han creado normas, pues nos vamos dando cuenta que sí hay una participación por parte de nosotros los juristas o estudiantes de derecho, ¿verdad? Algo que a mí me ha gustado mucho y que hemos empezado a dar también cursos acá en Guatemala, en un poco de introducción al derecho nuclear, es que yo siempre lo analizo desde cuando yo era estudiante, pues no sabía de esta rama, incluso tampoco sabía de las normativas existentes en mi país con respecto a la protección radiológica, porque en Guatemala, al ser un pequeño país que va apenas en pañales en lo que es derecho nuclear, pues solo tiene a través de la protección radiológica y lo vamos a hablar un poquito. En esta ocasión, pues yo voy a hablarles más que todo de la introducción del derecho nuclear para aquellos que les interese o que digan, bueno, ¿esto de qué se refiere? ¿Qué debo de saber? Entonces vamos a hablar un poquito de esto. Tal vez a veces es un poco tedioso, pero es algo que debemos de conocer, ¿verdad? También para las personas individuales que trabajan en este ámbito, pues también deben de saber que hay una normativa que los resguarda, que también si hay consecuencias, pues, ¿qué puede llevar? ¿Cómo nosotros podemos también saber que existe un riesgo a la hora de trabajar en esta área? Porque claro, recuérdense que pueden haber accidentes y de los cuales se pueden derivar muchas situaciones en las cuales pues puede perder la vida una de las personas o podemos poner en peligro la vida de muchos habitantes o también el ambiente, y de eso es lo que trata en sí la normativa del derecho nuclear, ¿verdad? Entonces vamos a dar inicio. Para empezar, yo quise hablar del órgano regulador internacionalmente, el que regula todo lo relativo a lo que es el derecho nuclear. Y como lo vemos, ¿verdad?
Yo les ponía acá que es importante tocar este tema en cuanto a por qué surge el Organismo Internacional de Energía Atómica. Y pues realmente surge por ese temor que se dio con respecto a lo que había sucedido cuando fue lo de la bomba, ¿verdad? Esto fue algo que hizo que muchos en el área política y social tuvieran diversas discusiones de cómo podríamos regular para que esto no se usara de una manera mala y afectara a las naciones y esto generara muchos conflictos, igual en el uso militar. Entonces, por eso es que esto se crea, porque es para que se pueda regular a través del uso de la tecnología nuclear y para ende está el organismo, que es el órgano, como ustedes pueden verlo, ¿verdad? El órgano internacional que va a promover el uso pacífico de la energía nuclear y por ello es que con ella se busca ese control para el militar, ¿verdad? Para los armamentos nucleares. Entonces, por ende, la organización o el órgano rector, pues es la Organización Internacional de Energía Atómica. También es importante que sepamos que lo que busca, su objetivo es a través de una cooperación internacional, científica y técnica en la que se utilizan todas las tecnologías nucleares con los fines pacíficos y por ello se dice que está constituida por diferentes miembros y como bien lo decimos son 177 estados miembros que conforman la Organización Internacional de Energía Atómica. También habría que regresar un poco a su historia y pues nos habla que su génesis realmente surge con un discurso de un presidente de Estados Unidos en el año de 1953, cuando se estaba en una Asamblea General de las Naciones Unidas, en la cual este presidente pues dio un discurso y el cual se llamaba Átomos para la Paz. ¿Cuál era el objetivo? Pues evitar esa incidencia de problemáticas políticas y sociales que pudieran darse por el uso o el mal uso de la energía nuclear y por ende es que nace la necesidad de crear este organismo, ¿verdad? También es importante saber que actualmente sus oficinas regionales pues se encuentran en Toronto, en Canadá, desde 1979 y también está en Tokio, que es otra de las regiones en las que se encuentran y está desde 1984. Eh, Quise tocar este tema de la asistencia legislativa, esto lo encontramos en la página del organismo, ¿verdad? Internacional de Energía Atómica, y quise ponerlo acá en consideración. ¿Por qué? Porque esto lo que nos hace referencia a la asistencia legislativa que va a generar el organismo es a todos los estados miembros, que a la hora de hacer uso de la energía nuclear, pues se necesitan documentaciones, leyes en las cuales podamos buscar resguardar la vida, la seguridad de los habitantes y del medio ambiente a través de normativas, lo cual es necesario para que no se dé el mal uso de esta. Entre estos programas, pues ellos hablan de que existen las tecnologías, necesitan que se utilicen para fines pacíficos y lo cual se necesita entonces que haya una normativa. Entonces, la organización genera una asistencia para todos los estados miembros para crear normativas y también es tomar en cuenta, ¿verdad? Que ellos hacen referencia de que existen dos manuales, los cuales son los que se utilizan con respecto a la hora de toda la problemática jurídica cuando estemos en el ámbito nuclear, que es la creación del manual de derecho nuclear, pero también se creó uno segundo, que es el manual de derecho nuclear y de legislación. Estos son dos manuales que sirven de una forma para que los estados miembros a la hora de creación de normativas o programas, estos sean una forma de referencia para la utilización y creación de las mismas. Entre los temas o programas que también habla de la asistencia que da legislativamente la organización, pues está el derecho nuclear, ¿verdad? Está la seguridad tecnológica nuclear, la seguridad física nuclear, las salvaguardias y proliferaciones y las responsabilidades de daños nucleares. Esto es un tema bien importante a la hora de ya meternos a la responsabilidad. Este es un tema que es bastante
amplio y que debería tomarse como una charla en específica. Ya muchos abogados en el tema pues saben que es un tema que sí se requiere de una importancia porque estamos hablando ante quién va a ser responsable en el momento en que sucede un hecho, ¿verdad? El cual nos lleve a un accidente nuclear o radiológico también, que también lo vamos a ir hablando. También es importante que hablemos, ¿verdad? ¿Por qué un régimen específico para la actividad nuclear? Pues recordemos que la energía nuclear ofrece beneficios en el área médica, en el área veterinaria, en el industrial, alimentaria, ¿verdad? E incluso investigación. Y por ello es que se requiere de que sepamos que existen riesgos en su uso y por ende es que se requiere también de una normativa, de un régimen que vaya a permitir qué podemos hacer y qué no para evitar ciertas circunstancias que podamos afectar. También nos habla que la energía nuclear genera esos riesgos, ¿verdad? Para la salud, la seguridad de las personas, pero que están inmersos también, que trabajan dentro de la misma área. Y también nos habla de la referencia de tener un marco legal e institucional. Este tema es referente a que cuando un Estado miembro, cuando va a empezar a hacer el uso de energías nucleares, pues tiene que tener un marco legal que vaya referente según el uso y el ámbito al cual se va a querer aplicar. Esto es algo importante y también nos habla de la institución. ¿Por qué? Porque se requiere de un órgano regulador que vaya a verificar y que determine que se está dando un uso y que también sea el que fiscalice, el que también realice inspecciones, el que también dé licenciamientos y que de esto vamos a ir hablando también. Ahora bien, ¿qué es el derecho nuclear? Pues el derecho nuclear son todas aquellas disposiciones que van a servir para que se pueda regular la conducta de las personas físicas y jurídicas que realicen actividades relacionadas con las materias fisionales, radiación ionizante, exposición o fuentes naturales de radiación. ¿A qué nos referimos? Que lo que quiere es normarse toda acción o toda omisión también que se pudiera relacionar con respecto al uso de todo lo que son las energías nucleares o radiaciones ionizantes, todo aquello que pueda ser permitido siempre tratando de resguardar la vida y la seguridad de los habitantes a nivel mundial y a nivel nacional por cada país. También un tema a tocar es la jerarquía normativa nacional. Este es un tema importante dentro del derecho nuclear. ¿Por qué? Porque recordemos que en cualquier país en nuestra jerarquía, en la Kensal, ¿verdad? Sabemos que la inicial siempre es constitucional, después vamos las ordinarias y sabemos que estas van derivándose, pero sabemos que entre la jerarquía nacional dentro del derecho nuclear va a estar siempre la constitución de cada país, luego están las ordinarias y luego empezamos a encontrar las específicas y de aquí se derivan el uso de las normativas específicas en las que los países van a crear leyes en las cuales se van a usar dependiendo del ámbito en el que vamos a utilizar las energías nucleares. Por lo menos en mi país, solo tenemos la ley de radiaciones ionizantes, ¿verdad? Que es en la cual se establece más que todo el uso de lo que son los protección radiológica. Entonces, Guatemala no tiene todavía una normativa más específica en el uso de lo que es industrial, ¿verdad? O alimentaria, sino que se va más a lo que es la protección radiológica. Y ahí tenemos cuáles son los objetivos el objetivo en sí del derecho nuclear. Y como lo hemos venido hablando, el objetivo realmente es todo lo relacionado al uso de la energía nuclear y las radiaciones ionizantes. Con su objetivo meramente es que se proteja al humano, o sea, nosotros, la propiedad y el medio ambiente, porque recordemos que ya han pasado sucesos en los cuales hemos visto el efecto que puede generar el mal uso de la energía nuclear. Tal es el caso de la bomba atómica, ¿verdad? Y esto es lo que ha promovido que se haya creado un marco jurídico en el cual se pueda reglamentar en qué medida se puede usar las energías y cuál es también el proceso para crear manuales, reglamentos de seguridad, que vamos a ir hablando también de los principios que nos lleva el derecho nuclear para que nos haga ver, ¿verdad?, de la importancia y por qué se está resguardando el uso y la vida de los habitantes de los países que pues utilizan estas energías. De ahí tenemos como los principios del derecho nuclear.
En el manual nosotros vamos a encontrar estos principios y está el principio de seguridad tecnológica, el principio de seguridad física, el principio de responsabilidad, de autorización. Vemos todos estos principios, los cuales nos van a ayudar a nosotros como juristas a entender un poco qué quiere decir el derecho nuclear, qué busca, qué es lo que nosotros como estudiosos del derecho debemos de ver, de conocer y cuál es ese fin principal, qué es lo que busca realmente marcar el derecho nuclear a través de sus principios. Y por ende vamos a hablar de algunos de ellos que yo consideré pertinentes que debemos de conocer. Claro, no está de más decirles que es importante que ustedes como estudiosos del derecho pues vayan, descarguen el manual de derecho nuclear y también el manual de derecho nuclear de legislación, que son dos manuales que sirven de referencia y que nos van a ayudar a atender un poco todo con respecto a este ámbito. Entonces vamos a hablar del principio de seguridad y tecnología. Este es un principio que es el primero que aparece, pero este se subdivide en tres principios y es bien importante. ¿Por qué? Porque nos habla del principio de prevención, el principio de protección y el principio de precaución. De prevención, recordemos que es prevenir algo que puede pasar, ¿verdad? Y su objetivo es prevenirlo a través de medidas, de protocolos en los cuales vamos a evitar accidentes que pudieran llevarnos a algo catastrófico, ¿verdad? Al uso de las energías nucleares. El principio de protección que nos muestra acá, este es un principio en el cual vamos a resguardar la vida y la seguridad de las personas que trabajan en este ámbito, pero también recuérdense que existe el transporte, ¿verdad? Entonces también se habla de cómo vamos a transportar todas estas fuentes, todo lo que tenga que ver con el uso de la energía, cómo va a ser transportada, porque recuérdense que hay equipos, hay materiales que deben de estar protegidos, blindados, incluso por lo menos en mi país existe una normativa sobre la protección y seguridad del transporte de equipos, ¿verdad? Entonces eso es algo bien importante que nos sirve a la hora de analizar este principio de seguridad tecnológica, ¿verdad? Los medios y las formas en cómo vamos a resguardar el transportar, pero también nosotros bueno, como trabajadores ocupacionalmente expuestos, también cuáles son las protecciones que deben de tener. Y de ahí tenemos el principio de precaución, ¿verdad? Que sabemos que son todas esas medidas precautorias que nos van a decir, bueno, esto es lo que podemos hacer, esto no podemos hacer, que va de la mano con los otros dos principios. Pero en sí, el principio de seguridad tecnológica, al enmarcar estos tres principios, pues entonces nos dice, ¿verdad? Que es presentar esa atención especial a la seguridad tecnológica y física. Recordemos que esto lo que va a hacer es siempre tratar de que haya una línea de seguridad en la cual evitemos cualquier accidente que pueda afectar a las personas que estén dando el uso o que estén trabajando en estas áreas. De ahí tenemos el principio de seguridad física. Este principio realmente son todas esas medidas jurídicas especiales que surgen para proteger y justificar los tipos y las cantidades de materiales nucleares que pueden suponer un riesgo para la seguridad física, que va referente al personal que trabaja en esta área. También tenemos las medidas que deben impedir en estos materiales y tecnologías, ¿verdad? Para lo tanto, para los accidentes en los usos legítimos. Por eso es importante que sepamos que a la hora de trabajar en áreas, dependiendo en el área que se trabaje, ya sea industrial, médica, alimentaria o también en el uso de investigación, pues debemos de saber que a la hora de la aplicación de estas energías, pues debe de existir ese principio de seguridad que siempre va a resguardar la vida y la seguridad de aquellos que estén en esta área. Luego también es importante hablar que la organización ha creado estándares de seguridad en la cual va de la mano con este principio y lo dividió en dos, el desarrollo de normas de seguridad que van a encontrar ustedes un sinfín de estos desarrollos o normativas de seguridad en las cuales hay seguridad nuclear, de protección radiológica, de transporte, de seguridad de los desechos, que son áreas en las cuales pues hay una exposición, ¿verdad? Y también tenemos la aplicación de las normas de seguridad, que también hablamos
del intercambio de información, educación y entrenamiento, convenciones, investigaciones coordinadas, cooperaciones técnicas, revisión por los partes, ¿verdad? Esto es algo bien importante porque estos son estándares que nos van a permitir a nosotros cuando como países que estamos empezando a implementar el uso de algunas energías, siempre es importante acudir a la organización para primero también saber, ¿verdad?, cuáles son los protocolos, cuáles son los programas, cuáles son las medidas de seguridad que se deben de implementar. También permite que otros países que formen parte de puedan apoyarnos en la aplicación o en la creación también de normas de seguridad. Y pues también cabe mencionar que dentro de este principio que les hablaba, pues dentro de la organización está la comisión principal de las normas de seguridad. Estas pues son comisiones y comités y los cuales pues se crearon. Está el comité de normas de seguridad nuclear, está el comité de normas de seguridad radiológica, está el comité de normas de desechos radiactivos y está el comité de normas de seguridad de transporte. Como ven, se dividen en 4 comités y cada uno va a poder ayudarnos a comprender cada una de las normativas e incluso ellos son los que intervienen a la hora de que nosotros queramos tener conocimiento de ello, ¿verdad? Y luego pues vamos a seguir con el principio de responsabilidad. Este es un principio que tiene bastante interés en parte de nosotros. ¿Por qué? Porque siempre nos hemos preguntado, bueno, ¿y quién va a ser responsable? Entonces, este es algo que hay que ir eh, desgranando, ¿verdad? Pero para empezar, ¿quién es el principal responsable de garantizar la seguridad tecnológica? Y pues algo muy importante que la normativa nos dice es que es el explotador o titular de una licencia que lo obtuvo a través de una autorización por el órgano regulador para poder utilizar las energías nucleares o la radiación ionizante. Por lo menos en Guatemala, el órgano regulador que permite y autoriza poder explotar o también poder tener una licencia, pues es la Dirección General de Energía, que es del Ministerio de Energía y Minas, ¿verdad? Que es el órgano competente, el cual pues va a otorgarle la licencia a aquellas personas que quieran trabajar cualquiera de las prácticas que estén establecidas en nuestra normativa. También, ¿verdad? Nos habla de un operador o titular de licencias. Esto también tiene una referencia porque, bueno, tanto en Guatemala y me imagino que en muchos de los países, pues existen diferentes licencias, ¿verdad? Está la licencia de operación, la licencia de operador, y que va a variar a quién es al que se le va a otorgar o se le va a autorizar esta licencia. Por lo menos el de operación, sabemos que es la licencia que se utiliza voy a poner un ejemplo en lo que es acá en Guatemala, que es la protección radiológica, pues ese es el quien va a tener o es el encargado de un equipo de diagnóstico médico, ¿verdad? Para imágenes. Entonces, en este caso, nuestra normativa lo permite, puede ser tanto la persona individual como jurídica. Nosotros sabemos que individual soy yo como persona, pero como persona jurídica sabemos que puede ser una institución, puede ser una empresa, ¿verdad? Que puede ser pública, privada, a la cual se le puede otorgar una licencia para un equipo, para que éste pueda ser operado. Y para el de operador, ¿verdad? Estamos hablando específicamente para los médicos, para los técnicos, ¿verdad? En el área médica, que es en la parte que Guatemala tiene su normativa en protección radiológica. Entonces, esto nos hace ver que el principio de responsabilidad determina que desde el momento que una persona adquiere y se le otorga por medio del órgano regulador la licencia para trabajar en dicha área, desde ese momento esta persona es responsable, ¿verdad?, de la acción u omisión que pudiera llevar a un accidente o a un hecho, ¿verdad?, que pudiera afectar no solo a una persona, sino a diversas personas, y por ende se habla que la responsabilidad va a recaer a la responsabilidad del titular, pero cabe mencionar que también existe y la normativa, por lo menos el manual de derecho nuclear, habla de una responsabilidad lineal, digámosla, o jerárquica también podría ser, que es que todos son autorresponsables, ¿verdad? ¿Cómo si autorresponsables? Es decir, que va a haber una responsabilidad tanto del operador. ¿Por qué? Porque en el caso de Guatemala se han dado casos en los cuales han habido accidentes radiológicos en donde ha cometido alguna
digámoslo así, ha afectado un técnico en cuanto a la aplicación de una forma, de un tratamiento en el cual se usó radiaciones ionizantes y lo cual afecta a un paciente y para poder determinar su responsabilidad habría que ver, ¿verdad? Si es tanto la responsabilidad del técnico, si es responsabilidad del encargado de protección radiológica o si es responsable también del que a quien aparece el titular del equipo de diagnóstico. ¿Por qué? Porque esto nos puede llevar a determinar quién es responsable. Normalmente nosotros cuando damos estas charlas les hacemos ver a los técnicos, ¿verdad? En este caso, que existe una responsabilidad compartida. Esta responsabilidad compartida viene desde ellos al no indicar alguna situación que pudiera preverse un accidente y de igual manera que si ellos informaron, pero su encargado de protección radiológica no dio la información al superior o también en este caso al titular del equipo para que pudiera mejorarse porque este equipo tal vez no estaba funcionando bien y esto pudo llevar a un accidente, entonces desde ahí podemos ver que hay una responsabilidad compartida, pero la cual se puede ir limitando si se ha informado, porque incluso nuestra normativa habla de la obligación de informar, ¿verdad? Cualquier situación en la cual pudiera llevar a algún accidente. Entonces, cabe mencionar que este principio de responsabilidad es de ponerle mucho énfasis porque de igual manera en el manual nos habla hasta qué tanto tiempo puede tardar, la responsabilidad en el caso de exigir la indemnización de los daños que pudieran habérselo ocasionado a alguna persona por algún accidente, ¿verdad? Pero esto lo maneja más en lo que es en el área nuclear, muy aparte es en la protección radiológica. También nos habla, ¿verdad?, de una responsabilidad en la protección y seguridad tecnológica. Estamos hablando meramente en el área nuclear, ¿verdad? Y nos habla que la responsabilidad de toda persona individual jurídica, como se los decía, media vez sea titular de una licencia, es responsable. También nos habla de una responsabilidad objetiva. Esta responsabilidad es la que nos va a determinar para ver qué tanto existe una culpabilidad o no de lo cual se pudo haber evitado y lo cual incluso nos puede llevar a que pueda ser absoluta o culposa. Esto ya nos vamos desde una materia en la vía penal, ¿verdad? Por lo menos en el caso de Guatemala sería, ¿verdad? Pero recordemos que esto va a depender porque no todas las normativas lo tienen. Bueno, yo decía, yo lo hablaba desde el ámbito de Guatemala, pero realmente hay países en los cuales ya en las normas ordinarias, pues como en el Código Penal, en sus códigos civiles, está establecido el resarcimiento, está también establecido si hay faltas o delitos penales en las cuales se puede solicitar, ¿verdad?, la parte afectada que se vaya a estas vías, pero por lo menos en el caso de Guatemala esto todavía no está legislado, nosotros solo nos dejamos guiar realmente por lo que dice una normativa específica que es la ley de protección, ¿verdad? En el uso de radiaciones ionizantes y que es meramente administrativo, aunque sí nos deja en algunos artículos en específico ver que podemos irnos por la vía civil para el resarcimiento de daños y también por la vía penal, pero nos deja bien marcados que puede ser solo por negligencia, ¿verdad? O por también puede ser por una falta. Entonces limita, no es como que esté establecido ya como un delito en el cual ya se pueda exigir en las vías, ¿verdad? Establecidas. Y también nos habla de la limitación de la responsabilidad, como se los decía anteriormente, ¿verdad? En el manual, en el ámbito nuclear, él nos habla de que para demandar en accidentes, es la responsabilidad va a prescribir hasta los 30 años en la vía civil y en cualquier otra área, podría ser penal, ¿verdad? Puede ser hasta 10 años. Recordemos que esto es porque a la hora de que una persona sea expuesta a lo que son las energías nucleares, sabemos, o radiaciones ionizantes, sabemos que pueden aparecer, estos tienen efectos nocivos, los cuales pueden ser inmediatos, como también pueden ser tardíos. Y inmediatos es que pueden aparecer en minutos, horas, ¿verdad? Y los tardíos son aquellos que pueden aparecer años después de haber sido expuestos. Entonces, por eso es que la normativa deja un tiempo en el cual todavía puede haber una responsabilidad siempre teniendo en cuenta esto, ¿verdad?
Bueno, de ahí tenemos los principios, el principio de autorización. Pues este es un principio meramente en el cual la normativa habla y nos establece, ¿verdad? De que realmente debe de existir una autorización y el único ente va a ser el órgano competente designado dependiendo la legislación. Como se los decía, en el caso de Guatemala, pues es la Dirección General de Energía, el único que está capacitado y al que se le otorgó, ¿verdad? Para poder autorizar y dar las licencias para las personas que trabajen en las distintas áreas donde se use las radiaciones ionizantes, ¿verdad? También habla del principio de control continuo. Este también va a recaer sobre el órgano regulador. ¿Por qué? Porque este es el órgano que está encargado de controlar, de fiscalizar, de que se esté dando el uso adecuado a las energías nucleares, por lo menos en el caso de Guatemala, en la Dirección General de Energía es el encargado de inspeccionar, de fiscalizar, de verificar, ¿verdad? Tanto quienes trabajen en el área cumplan con los requisitos que establece la normativa y su reglamento, para lo cual eso a ellos les va a dar la seguridad de que sí se está realizando a través de las medidas, protocolos que se requieren para el uso de las radiaciones ionizantes en el país. Tal es el caso, bueno, un ejemplo que podría ponerles es en el caso del área médica, que es el área donde más nosotros pues tenemos un poquito más de injerencia, hemos visto, ¿verdad?, que en los centros hospitalarios para que puedan trabajar, para que puedan tratar a un paciente a través de un equipo para dar un diagnóstico médico a través de una imagen, pues sabemos que ellos deben de tener una licencia. Esta licencia, a la hora de que se las otorgó el órgano regulador, pues esto ya le va a dar, porque la ley también le da esa competencia al órgano regulador de fiscalizar, ¿verdad? De controlar. Entonces, el órgano regulador puede realizar inspecciones, las cuales no tiene la necesidad de informar, solo puede llegar y a la hora de llegar al centro hospitalario a verificar el equipo que se tituló, este equipo, pues el encargado debe presentar su licencia, la cual debe estar vigente. Esa es parte de lo que hace también el control continuo, ¿verdad? Que es que el órgano regulador esté controlando, ¿verdad? Que sus licencias estén vigentes, tanto también de los trabajadores que trabajen en el equipo, ¿verdad? O que estén ahí en el equipo. También que cumplan con todos los requisitos que la misma normativa establece, como que las áreas supervisadas y controladas cumplan, que por lo menos en el área controlada se tengan los blindajes, ¿verdad? Donde esté el equipo para resguardar al trabajador, para resguardar a los familiares de los pacientes, ¿verdad? Todas estas circunstancias son las formas que a nosotros nos hace ver que existe un control y ese es un control que debe de tener el órgano regulador. Tanto yo se los hablo desde el énfasis en que en Guatemala, pues este es el área que se trabaja, pero en otros países, ¿verdad? El principio de control continuo, el órgano regulador debe de ver, ¿verdad? Ese control, dependiendo del área en el que se trabajen las energías nucleares, que se estén resguardando físicamente y que sean las condiciones en las cuales se autorizó. Siempre eso, ¿verdad? Que ellos puedan verificar que se sigan utilizando todas esas condiciones en las cuales pues se les otorgó la autorización para hacer uso de esas energías nucleares. De ahí tenemos el principio de transparencia. Este principio habla de que debe de existir, recordemos que existe actualmente el uso de las energías nucleares va evolucionando, se va aplicando, ¿verdad? Pero dice de que este uso de tecnologías para el público en general debe de ser de confianza, debe existir información, debe también de hablarse digámoslo así como claro, ¿por qué? Porque recuérdense que o sea, nosotros que estamos inmersos en esta área sabemos que el uso de las energías nucleares pues tienen riesgos, ¿verdad? Y tienen ventajas, por lo menos en el área médica, el uso de las radiaciones ionizantes es una gran ventaja, ¿por qué? Porque permite a los médicos poder dar un mejor diagnóstico y esto va a permitir que se pueda realizar mejores procedimientos para tratar enfermedades como tal, digamos, el cáncer, ¿verdad? Entonces son circunstancias en las cuales nosotros nos habla este principio, que debe haber una transparencia. ¿Por qué? Porque el público en general debe de saber cuáles son los riesgos, pero también cuáles son las ventajas.
Cuando yo recibía un curso respecto a esto, ¿verdad? Hablaban de este principio y pues la licenciada en su momento pues decía que este principio de transparencia también se debe tomar de que actualmente cuando hablamos del uso de energías nucleares, para los que no tenemos conocimiento mucho de esta área, decimos rápidamente nos vamos a la bomba atómica y lo que generó o lo que también ha pasado en Ucrania, ¿verdad? Con lo que está pasando en la guerra, en lo que pasó con ellos también, que lo que generó, pero esto también ha llevado a tener un desconocimiento y la población empieza a crear entonces ideas en las cuales consideramos que la gente empieza a generar pánico, se empieza a generar pánico, noticias, falsas noticias también que generan pánico. Por eso es que se habla que los Estados miembros deben de siempre tener esa transparencia, de hablar, ¿verdad? ¿Cuáles son los riesgos que conlleva? ¿Por qué? Porque lo que puede generar que sea un pánico y que la gente entonces, en vez de recibir el uso de estas energías como algo bueno, lo va a tomar como algo malo, ¿verdad? Y esto pues puede generar diversas consecuencias que pueden afectar el uso de estas porque las personas pues pueden negarse o pueden verlo de una manera negativa. También tenemos el principio de cooperación internacional, pues este principio va de la mano con respecto a lo que hablábamos a la hora de las legislaciones, ¿verdad? De la creación de legislaciones. ¿Por qué? Porque cuando un país quiere crear una nueva normativa en la cual se va a aplicar para un nuevo uso de estas energías, pues se requiere de que como no se tiene el conocimiento, se requiere de la organización, ¿verdad? De la OIEA como parte principal para aportar conocimientos, pero también el principio de cooperación internacional nos habla de que también podemos ser asistidos por otros Estados miembros que han creado políticas, programas, ¿verdad? En los cuales pueden apoyarnos y pues esto puede mejorar. Entonces, por eso es que este principio nos habla que todos estos estados se armonicen a través de normativas, que se van a crear programas que van a cooperar entre ellos para mejorar el uso de estas energías y pues resguardar la vida de los ciudadanos, el territorio y pues toda la población mundial. También es importante hablar del proceso legislativo en materia de derecho nuclear. A mí me gustó, bueno, quise ponérselos, ¿por qué? Porque esto lo habla el manual de derecho nuclear, nos habla cuál es el proceso que debería de llevarse o tomarse en cuenta a la hora de crear normativas, ¿verdad? Y nos habla de la evaluación de programas del derecho nuclear, que como les digo, la OEA pues tiene un montón, la evaluación de leyes y marcos reguladores, la contribución de interesados, ¿verdad? También ahí sí que también ver todo lo que es las supervisiones legislativas, también ir adaptando legislaciones nacionales o convenciones o tratados internacionales, que es todos estos procesos, todo este proceso nos va a poder a nosotros dar una mejor visión de qué es lo que necesitamos, de cómo se debería de crear una nueva normativa que va a ayudar en materia de derecho nuclear en nuestro país según el ámbito en el cual nosotros pues queremos implementarlo, ¿verdad? También nos habla de los elementos de una legislación nuclear nacional e integral. Estos elementos, pues cabe mencionar, no todos, por lo menos en el caso de Guatemala, pues no tiene todos estos elementos, que realmente cuando nosotros los vemos decimos, wow, sabemos que cumple con algunos elementos, pero como recordemos que muy aparte es cuando estamos en el área de energías nucleares a lo que es las radiaciones ionizantes, pues esto va a variar, ¿verdad? El uso de qué elementos va a utilizar el Estado para crear su legislación en cuanto al ámbito de la aplicación de la energía nuclear o en el caso de radiaciones ionizantes se vaya a aplicar. Luego tenemos las dimensiones internacionales y nacional del derecho. Esto me gustó y cabe mencionarlo, ¿verdad? Es importante saber que en el derecho
Existe un componente internacional y un componente nacional. El componente internacional van a ser todos esos tratados jurídicamente vinculantes y otros instrumentos internacionales que pueden ser no vinculantes, ¿verdad? Recordemos que estos componentes internacionales pues se derivan del manual de derecho nuclear y por ende el manual de derecho nuclear y la legislación. Esos son los que podemos hablar vinculantemente, pero entre instrumentos internacionales no vinculantes podrían ser programas, protocolos, convenios, ¿verdad? Porque existen un montón que no son necesariamente que nosotros tengamos que, como Estados miembros, estar obligados a tomarlos en cuenta, pues porque claro, no utilizamos o no estamos en nuestro país, no se da ese tipo de aplicación de energía. Y entre los componentes nacionales, pues sabemos que son las leyes, los reglamentos y guías no vinculantes. Cada país o estado miembro pues crea sus propias leyes y sus propios reglamentos. Como les decía, en Guatemala pues solo está la ley de radiaciones ionizantes y su reglamento y tiene algunas guías que pudieran ser no muy vinculantes, como también políticas públicas, ¿verdad? De las cuales pues solo tenemos la de desechos radiactivos, que es realmente muy poco la normativa que Guatemala tiene con respecto al uso de radiaciones ionizantes. Y ahí tenemos cómo se interpreta el concepto de cultura en seguridad, tema que meramente tratando. ¿Por qué? Hemos visto que en diferentes áreas no existe una cultura de seguridad. Entonces, el derecho nuclear lo que busca es que esta cultura se busque que todas las organizaciones que formamos parte o los individuos, ¿verdad?, que estén dentro de pues busquen es tratar de mejorar todas estas medidas de seguridad, promover a las personas que trabajan dentro de estas áreas a que sepan, ¿verdad?, la responsabilidad que se requiere trabajar en estas áreas y por qué es importante tener protocolos, medidas y seguirlas, porque por lo menos en el caso de nuestro país, en Guatemala, nos hemos topado con muchos trabajadores ocupacionalmente expuestos que realmente no tienen conocimiento de las normativas. Tal vez en su programa de estudio para ser tecnólogos no hay como esta parte de seguridad como muy explícita o muy ejemplificada en ellos porque ¿por qué les digo esto? Porque nosotros cuando hemos visitado hospitales o centros hospitalarios, pues nos hemos dado cuenta que incluso no saben cuáles son las medidas de seguridad que deberían de tener, no saben si tienen, no saben si hay protocolos de seguridad, ¿verdad? O a veces incluso tampoco saben de los elementos o instrumentos que deben de utilizar para resguardarse ellos o no los usan porque según ellos no va a haber, no están siendo expuestos. Entonces, cuando nosotros pues les decimos, ¿verdad?, de la importancia del uso de sus dosímetros personales, que por lo menos en Guatemala hay muchos tecnólogos que no lo usan y esto nos habla de una falta de cultura en seguridad, por lo menos en el tema que nosotros trabajamos, que es protección radiológica realmente no hay una cultura y entonces por ende es que se han dado estas capacitaciones porque también es importante que os conozcan qué establecen las normativas, qué establecen los reglamentos, cuáles son sus obligaciones, cuáles son sus responsabilidades desde el momento en que ellos adquirieron su licencia, ¿verdad? Y fueron autorizados y la responsabilidad que conlleva a ellos, porque al final no es solo la responsabilidad de ellos como personas individuales, sino la responsabilidad de los pacientes, la responsabilidad de los demás trabajadores, pero también del medio ambiente, ¿verdad? Entonces, a esto es importante que el derecho nuclear sí trata de tomar en cuenta mucho la cultura de seguridad, pues esto puede evitar accidentes a un futuro, ¿verdad? También nos habla, como acá bien lo dice, ¿verdad? La cultura de seguridad física, también la promulgación de un marco legal, sí ayuda, pero más no es eficiente.
y eso por lo menos en Guatemala es evidente y como se los ejemplificaba. O sea, no solo porque exista un manual o un marco legal que determine con su reglamento cuáles van a ser los requisitos, sus obligaciones, eso no hace que haya una cultura, si no hay una capacitación, si no se le enseña también al trabajador ocupacionalmente, pero también ellos también deben de comprender que existe una responsabilidad y esto ellos como que tal vez como se ha normalizado, recuérdense que hay conductas que normalizamos y esto hace que no veamos el efecto que puede tener el normalizar algo que pudiera llevarnos a un accidente y que pudiera atentar con la vida de alguna de los pacientes, ¿verdad? O incluso de los demás trabajadores o también en el ambiente. O sea, esto va en una línea bien estrecha en la cual sí es importante que el trabajador que está inmerso dentro de esto sepa y hemos visto que hay una falta de cultura en seguridad. Y ahí tenemos que la normativa en derecho laboral, pues nos habla de un órgano regulador y pues establece, ¿verdad?, que todos los Estados miembros pues deben de tener un órgano regulador, el cual es el responsable de velar, de regular todo lo relativo al área en el que se va a utilizar la normativa. En este caso, como les vuelvo a repetir, en el caso de Guatemala, pues es el órgano regulador, es la Dirección General de Energía y pues se deriva de uno de los ministerios, que es el Ministerio de Energías, el cual pues designó al órgano regulador, ¿verdad? Y que la misma ley lo estableció. Algo que yo estaba viendo y que es preocupante es que nuestra normativa surge en el 86, pero realmente el reglamento sale en el 90, si no estoy mal, 98 por ahí. Estamos hablando de casi 10, 12 años de diferencia, lo cual es una norma sin un reglamento de aplicación, es preocupante. O sea, Guatemala pasó casi 10, 12 años sin tener eso, ¿verdad? Entonces, sí es preocupante a la hora de como nosotros como estudiosos del derecho ver esto y analizar el impacto y la necesidad de que también en nuestros países pues se vaya también tomando en cuenta de exigir nuevas normativas que resguarden la vida y la seguridad de todos. De ahí tenemos la concesión de licencias e inspección de coerción, pues esto vuelve a caer nuevamente en el órgano regulador, pero el marco en el derecho nuclear habla, ¿verdad?, de la importancia de la concesión y autorización, que esto pues va a ser puramente por el órgano regulador, el único que puede conceder y puede autorizar las licencias para que puedan trabajar en las distintas áreas en el uso de la energía nuclear o radiaciones ionizantes, ¿verdad? Y también nos habla de la legislación sobre inspección y coerción, de la importancia de por qué el órgano regulador debe de tener inspecciones constantes, ¿verdad? Y cómo a través de una forma coercitiva, a través de la responsabilidad, ¿verdad? De cómo nosotros podemos exigir que estas personas que laboran o que tienen la autorización de licencias, pues cumplan con los requisitos, ¿verdad? A través de las suspensiones de licencias, también de lo que puede llevarlos a no tener una responsabilidad adecuada, como lo habíamos hablado, de que puede llevarlos a un delito, a una falta, ¿verdad? Entonces, de esto habla prácticamente de la forma en cómo el órgano regulador también debe de legislar. Y claro, en Guatemala pues está en la misma ley, es el órgano el único que va a otorgar las licencias, pero también es el único que puede realizar inspecciones. Y pues entre la responsabilidad nuclear y protección frente a los daños nucleares, esta me gustó y lo quise poner, ¿por qué? Porque esta puramente es en el uso de energías nucleares, pero estos sí son convenios que cabe mencionar que debemos de leer, de tomar en cuenta, por lo menos en Guatemala tal vez no son convenios que sean aplicables a nuestro país, puesto que nosotros todavía pues no hay un área, no se trabaja el área de energías nucleares, como les decía, es más de radiaciones ionizantes en protección radiológica, pero en otros países sí tengo entendido que usan estas energías y pues por eso quise ponérselas, ¿verdad? Y
los invito a que vayan a la página de la Organización Internacional de Energía Atómica. Están estos convenios, deben de leerlos porque sí son convenios que sí son vinculantes a nuestras normativas. Y por eso está el Convenio de Viena y en protección común o Convención sobre la indemnización suplementaria por daños nucleares, la Convención de París y protocolos en común y Convención sobre la indemnización, ¿verdad? De los daños nucleares también. Solo que este es de la suplementación de Bruselas y también está la legislación nacional de responsabilidad nuclear y convención sobre la indemnización supletoriamente por daños nucleares. Tal vez aquí abajo no se logra leer por lo que dice, pero están las responsabilidades por otros, que es protección radiológica, que aquí es donde enmarca la parte, por lo menos en la legislación guatemalteca, es la que le da esa cabida a que Guatemala pudiera crear su ley en cuanto a al uso de radiaciones ionizantes y que sea específicamente aplicable esta ley en el uso de la protección radiológica, ¿verdad? Y pues eso sería todo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Karen. Siempre muy informativo toda esta parte legal, ¿verdad? Que también para nosotros que somos más técnicos, nos es nuevo, ¿verdad? Aprender siempre de la parte legal es muy importante. Es algo que nosotros, como se sabe, la ley no se puede hablar de ignorancia, ¿verdad? Siempre tenemos que estar también aprendiendo sobre eso. Y esta charla, pues espero que no solo nos haya ayudado a nosotros, sino que a todas las personas que vayan a ver este video en el futuro. Eh, por ahí hay unas preguntas, por aquí está Juan Miguel Olá, nuestro amigo de Ecuador. Pregunta, ¿cuál es su criterio para que legalmente se contemple algún beneficio para los profesionales al fin de minimizar el riesgo a la exposición? ¿Sí? Un beneficio. Y, por ejemplo, él dice la reducción de horas, vacaciones, compensaciones salariales, ¿no? ¿Cuál beneficio podría usarse legalmente para apoyar a todos nosotros que somos trabajadores ocupacionales? Bueno, como aquí la pregunta es meramente ya, por lo que entiendo, es meramente laboral. O sea, esto ya es muy riesgo de exposición. Bueno, que por lo menos su contrato laboral, pues van sus horas, Muchas gracias. Se te congeló un poco la pantalla. Tal vez podrías resumir la respuesta. sí, sí, estaba leyendo ahí lo que él decía. Bueno, él habla meramente de las condiciones laborales, entonces yo le explicaba que realmente eso va a depender desde el ámbito laboral, ¿verdad? Cómo lo trabaja el patrono con trabajador en cuanto a la hora de su contratación. Pero si en algo podemos caer, ¿verdad? Por lo menos en nuestra normativa, en la ley sí habla, ¿verdad? De que por lo menos un encargado de protección radiológica debe de crear manuales, protocolos que resguarden la vida y la seguridad y pues que no esté sobreexpuesto el trabajador ocupacionalmente expuesto, lo cual sí es responsabilidad del patrono darles esas condiciones. Ahora, en cuanto a reducción de horas y vacaciones, pues eso sí es meramente laboral y eso sí ya dependería en la materia, ¿verdad? Sí, por ejemplo, yo estuve muchos años en la Liga Nacional contra el Cáncer y ellos con el tiempo lograron obtener el beneficio
de los días de vacaciones. Por ejemplo, los días de vacaciones ahí eran de 30 días hábiles para los que trabajan en el área de radiaciones. Ese era un buen beneficio, ¿verdad? Pero es el único lugar donde se ha logrado. Otra cosa era la reducción de horas, pero muchas de las personas que trabajan en esta área, por ejemplo, los operadores, los técnicos y tecnólogos, pues trabajan en varias áreas, ¿verdad? Entonces, con ellos es difícil controlar el tiempo que trabajan, pero sí, al final dependerá mucho de los Del dueños, patrón. ¿verdad? De los representantes legales. Y aquí hay otra pregunta de Sandra Marina Rodríguez. Ella nos pregunta si un técnico en radiología o que trabaje en angiografía, ¿cuántas horas deben laborar? Justo lo que estaba hablando, ¿verdad? En realidad no está legislado, ¿verdad? Incluso ni siquiera la autoridad reguladora de nuestro país, que es la Dirección General de Energía y Minas, habla sobre un límite de horarios, ¿verdad? En realidad esto lo tienen que ver los empleadores deberían de saber. Además, con el uso de su dosimetría personal, ahí se puede verificar si en algún momento se exceden los límites anuales, ¿verdad? Se puede hacer ahí un cálculo para saber que no se exceda, por ejemplo, con las mediciones mensuales, no se llegue a exceder al final de año los 20 milisieverts. Lo que sí Pero cabe sí no está. mencionar lo que sí cabe mencionar, como ella preguntaba, ¿verdad? Las cuántas horas recorremos, por lo menos en caso de Guatemala, sabemos que hay jornada diurna, nocturna, que deberían de ser 8 horas laborales, ¿verdad? Entonces, esa sería la hora en las que ellos deberían de trabajar legalmente. Aparte, también sabemos que hay jornadas mixtas, pero eso va a depender mucho del patrono con el trabajador a la hora de hacer el contrato laboral. Aquí hay una pregunta de Fernando Olmedo muy interesante. Habla sobre cómo es que los derechos humanos regulan el uso de las radiaciones y sus tecnologías. Bueno, eso es algo bien importante porque cuando, por lo menos en nuestra normativa, sabemos que los derechos humanos son inherentes a nosotros, ¿verdad? Y esto va de la mano con las normativas internacionales. Y es de ahí que se deriva también todas las normativas que ha creado la OIEA para resguardar la vida y la seguridad de todos los habitantes, pero también de los trabajadores ocupacionalmente expuestos. Sí, sí, aquí lo importante es que en realidad existen muchas entidades internacionales que aportan ya sea estudios o documentación, pero al final todo va a depender del país, ¿verdad? El país es el que al final, estas entes internacionales no pueden entrar a regular en un país propiamente, sino que cada uno ¿cómo se diría? Pueden utilizar las cosas como les parezca mejor, ¿verdad? Se adaptan a la necesidad del país. Entonces es el país propiamente quien tiene que El- regular eso. Así es. Bueno, entonces muchas gracias, licenciada. Este, el doctor Enríquez también está aquí diciéndose, él tal vez nos puede apoyar ahora en su charla. Entonces estamos ya son en Guatemala a las 6:05. Vamos a esperar unos 2 minutos más para que se prepare el doctor Enríquez, que nos va a hablar de su experiencia como encargado de protección radiológica en el área de diagnóstico médico. Bueno, muchas gracias.